parece que el frío no quiere irse. Se resiste. Bien, quiero animarles a abrir sus Biblias, por favor, en primera carta de Pedro, el capítulo 4. La primera carta de Pedro, el capítulo 4. Les voy contando, esta es una carta que fue escrita para creyentes que fueron perseguidos, exiliados, vivían fuera de las fronteras de Israel, perseguidos por su fe. Y cuando usted comienza leyendo esa carta, dice que está dirigida a los expatriados, a los que están en la dispersión. A veces se utilizaba la palabra diáspora para hablar de aquellos que tuvieron que traspasar las fronteras, que fueron perseguidos por su fe. Y a esa clase de personas Pedro le está escribiendo. Y hoy, y creo que mañana, vamos a tener los dos mensajes aquí en este capítulo 4. Entonces dice aquí el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En la primera parte del versículo 3 dice: basta ya el tiempo pasado. Y ese va a ser nuestro tema en esta reunión. Basta ya de correr en el pasado. Nosotros debemos comprender, hermanos, que ya no vivimos en el pasado, ya no estamos ahí, ya no somos gente que tiene que permanecer en el pasado. Tenemos que abandonar definitivamente nuestro pasado. Y este pasaje, hermano, es toda una invitación para que nosotros podamos dinamitar los puentes que nos unen con el pasado y podamos vivir una vida abundante en Cristo. Una vida nueva, no con las ataduras al pasado. Este pasaje, hermano, tiene un desafío para nosotros y tiene una gran invitación para vivir una vida santa. Una vida que sea totalmente diferente a la que teníamos anterior de conocer a Cristo. En otras palabras, hermano, es como que tenemos que asistir al funeral de nuestra vieja vida y enterrarlo de tal modo que esa vieja vida no vuelva a aparecer más frente a nosotros. Amén. Que todo lo que tengamos sea esta vida nueva en Cristo. Que todo lo que tengamos, hermanos, sea algo lejos de las aguas turbias e infectadas del pecado del mundo. Ya no tenemos que andar en esas corrientes. Tenemos que andar en una vida nueva en Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro pasado? Nuestro pasado, hermano, no puede corregirse. Ya sucedió de un modo. Nuestro pasado no se puede cambiar. Pero lo que sí podemos hacer con nuestro pasado es evitar transitarlo otra vez más. Alejarnos de aquella vieja vida. Por eso dice aquí, hermano, que nosotros tenemos que dedicarnos a militar, a vivir esta vida nueva en Cristo. Una vida abundante, una vida triunfante. Ese es el desafío que nos presenta este capítulo 4. Amén. Y como usted pudo haber visto ahí, no me voy a detener mucho, pero dice el versículo 3, hablando de una galería de
horrenda de pecados, de lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y muchas veces algo de esto había en nuestro pasado, y eso nos avergüenza y nos duele recordar que pudimos haber sido practicantes de algunas de estas cosas que lastimaron el corazón de Dios. Y la Biblia dice, si hay algo de eso en su vida, olvídense ya, sepulte su pasado y dedíquese a vivir una vida nueva en Cristo. No quiero que pierda aquí este texto, pero quiero que venga a Colosenses capítulo 3, y luego vamos a regresar aquí a Pedro. Porque en Colosenses capítulo 3 y el versículo 5 comienza con una expresión que me encanta, y ya lo va a notar. Dice aquí la Biblia, Colosenses el capítulo 3, versículo 5, dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es lo mismo que terminé de decir, que tenemos que asistir al funeral de nuestro pasado, al entierro de nuestro pasado. Pablo a los colosenses se lo dice en estos términos: haced morir pues lo terrenal, aquel estilo de vida pecaminoso que tenían. Y ahora empieza a enumerar cosas parecidas a las que habla Pedro. Quizás, hermano José, podemos cerrar ahí para más tranquilidad, no hay problema. Otra vez, hermano, dice el verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza con la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces notamos que la Biblia nos desafía a morir a nuestro estilo de vida anterior y ser militantes ahora de la fe en Cristo, de caminar con Cristo. Dice aquí Pablo ahora a los colosenses, dice: anduvisteis en otros tiempos en eso, pero ya no vivimos en el pasado, ahora tenemos un presente con Cristo, ahora tenemos una comunión con el Señor, ahora tenemos una Biblia como guía, ahora ya tenemos la luz de la palabra que es lámpara a nuestros pies. Ya no tenemos que estar nosotros manejándonos en tinieblas, hay una nueva vida, hermano. Dice: hacer morir pues lo terrenal. Amén. Ahora, eso, hermano, no se logra por un decreto, Vamos a hacer un decreto que morimos a la vieja vida. No, eso es una lucha diaria. Todos los días vamos a tener que luchar. Así es, pastor. Todos nosotros vamos a tener que luchar con alguna de esas pecados del pasado que quedaron en nosotros como debilidades. Por eso no podemos descuidarnos, porque en cualquier momento alguno de esos pecados del pasado puede reaparecer en nuestra vida. Ya sabemos de la astucia del diablo, ya sabemos que él trata de manchar el testimonio de la vida nueva en Cristo con cosas de nuestros pasados. A veces el diablo usa hechos de nuestro pasado para torturarnos, para lastimar nuestra conciencia y para paralizarnos. Porque hay algunos que escuchan a veces al diablo y él dice: pero tú eras un pecador, eras un inútil, eras esto y esto, ¿y cómo ahora estás en la obra de Dios? ¿Con qué cara estás en la obra de Dios? Con la cara nueva y con la vida nueva que me dio Cristo. Amén. Y así entonces, hermano, dice Pedro. Ahora volvemos a Pedro capítulo 4, porque hay dos palabras ahí que quiero explicarles. Dice en ese versículo 3: baste ya el tiempo pasado. Lo que está queriendo decir, hermano, esa expresión, baste ya es suficiente con eso. No hay que insistir con ese pecado, ya es suficiente, basta ya, dice él, póngale un punto final a las actividades del pasado. Basta ya, dice, del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de gente que no es del pueblo de Dios, que no son judíos. Y ellos tenían su sistema pagano de idolatría y con todas esas cosas. Y nosotros éramos parte de ese sistema. Y dice: ya basta, hay que dejar eso atrás. Y me gusta el versículo 4 porque comienza diciendo: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Ya no andamos con lo mundano, no corremos con ellos, ya no practicamos lo que antes practicábamos junto con ellos, ya no creemos lo que antes creíamos cuando estábamos con ellos, ya no estamos en esa carrera loca de la mundanalidad.
deberíamos estar en esa carrera loca de la mundanalidad. Y algunos de esa gente de antes nos ve ahora con una Biblia, nos ve venir a la iglesia, nos ve andar con hermanos en la fe y nos miran, dice, como una cosa extraña. ¿Qué le pasó a esta persona? Nos encontramos con Cristo, Él perdonó nuestros pecados, Él nos salvó. Sin embargo, aquellos permanecen en dos cosas graves. Observe otra vez ahora, dice la palabra de Dios allí. Quiero hablar después que habla de disipación y abominables idolatrías. Esa palabra disipación, la palabra disipación, más abajo usa la palabra desenfreno y disolución. Cuando está hablando de esos términos, por ejemplo, desenfreno habla de una vida descontrolada. Los jóvenes mundanos hablan, mi vida es un descontrol, tenemos una vida descontrolada, una vida loca, una vida de trasnochada. Ellos usan términos como andamos de giras alcohólicas, de drogas, de bailes, de cosas. Se van a un viernes, aparecen el lunes y ya conocemos bastante de esa historia. A esa clase de vida es la palabra desenfreno, es una vida de excesos, de algo que está descontrolado, de actividad pecaminosa que parece interminable. La semana anterior uno de los hermanos pidió oración por un amigo de él que hacía como 4 días que no regresaba a la casa, ¿no? Y lo habían visto ya tomado por las calles y todo, ¿no? Y esa es la palabra desenfreno, una vida pecaminosa que parece interminable. Porque detrás de toda esa práctica de pecado hay una actividad de demonios. Cada ídolo, usted puede repasar desde el fondo de la historia a nuestros días, y detrás de cada ídolo siempre hay una actividad de demonio, siempre hay una actividad de inmoralidad, siempre hay música estruendosa y siempre hay alcohol. Cuando hicieron el becerro de oro, por recordar nada más que un hecho conocido, dice que el pueblo se dedicó a jugar y a beber. La palabra jugar habla de actividad de inmoralidades y alcohol. Y cuando venía Moisés con Josué a lo lejos, uno dice, yo oigo gritos de guerra, y el otro dice, no, yo oigo voces de cantar, la música estruendosa, todo eso. Y el diablo trabajando ahí, cautivando almas en ese sistema pecaminoso que la Biblia le llama desenfreno. Y ahora la otra palabra que utiliza es la palabra disolución. Esta palabra aparece, por ejemplo, cuando leemos en Efesios 5:18, cuando dice que nosotros no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, dice la Biblia. Cuando Pedro habla de los falsos maestros, en la segunda carta, capítulo 2 y versículo 2, dice que muchos siguieron las disoluciones de esos falsos maestros. La Biblia utiliza varias veces esta palabra disolución. ¿Qué es lo que eso significa? Cuando hay que elegir el pastor, dice Tito 1:6 que uno de los requisitos para el pastor que no tuvo que tener una vida disoluta. Bueno, pues ¿qué es lo que significa este término? Disolución. Habla de libertinaje. Aquel que se embriaga con vino se va a volcar al libertinaje, porque ya no es él, es una persona gobernada, dominada por el alcohol. Aquel que es un falso maestro no tiene reverencia por Dios, y ese va a enseñar un camino de disolución, de libertinaje. Es lo que hoy nosotros llamamos el liberalismo teológico. De gente que enseña cada barbaridad, que no tiene pie ni cabeza, que no tiene ningún fundamento en la Biblia. Sin embargo, tienen muchos seguidores. Pedro dice, no sigan la disolución. Esa gente está viviendo de una manera perdida, están sin rumbo doctrinal, su vida no está fundamentada en la Escritura. Cuando la palabra esta disolución es lo que hizo el hijo pródigo cuando eligió, dice, y se fue a vivir a una provincia apartada perdidamente. Eso es disolución. Disoluto, porque la palabra disolución también tiene que ver con derroche, que fue lo que hizo el hijo pródigo. Entonces estamos aquí explicando este término, disolución. Los que están en eso, hermanos, tienen una vida de esclavitud a los vicios, a las inmoralidades, están encadenados a los ídolos, son gente esclava y tienen una conducta
desordenada. Y dice aquí, aquellos no lo pueden creer los que tienen ese estilo de vida, que ahora nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. No lo pueden creer, que ya no corremos con ellos, que ya no hacemos esa clase de cosas que hacen ellos todavía, porque ellos están en esclavitud. Nosotros estamos disfrutando de la libertad en Cristo, Amén, de la nueva vida. Y entonces aquí Pedro lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que dejar atrás ese viejo estilo de vida. La palabra disolución, en el idioma griego algunos la traducen como la palabra infame. Esa palabra infame en nuestra lengua habla de alguien desacreditado, es decir, alguien que no está en serio, un irresponsable, alguien desacreditado. También esa palabra infame habla de una canalla. Este es un canalla, mire lo que ha hecho. Esa cosa, la palabra se traduce como perverso, la palabra se traduce como nefasto, la palabra se traduce como indigno. Ninguna de esos estilos de vida debemos tener nosotros. Ninguna de esas palabras debe ajustarse al que está en Cristo, porque ese estilo de vida de desenfreno, de disolución, esa clase de vida infame, ya quedó del otro lado de la cruz. Ahora nuestro desafío es vivir esta vida nueva en Cristo. Y entonces dice Pedro, ellos se sorprenden que no corréis con ellos. Y cada día asegurémonos que no estamos corriendo con ellos. Cada día tenemos que asegurar que no hemos vuelto a la vieja vida, que no hemos vuelto a las viejas andanzas, porque esas que andan alocadamente, esas son las estampidas del diablo. Lo que la gente dice, ahí se fue siguiendo la manada. ¿Y dónde anda su hijo? No sé, mire, se fue ahí a un baile, una fiesta, ahí se fue siguiendo la manada. ¿Y quién produce esa estampida? ¿Quién dirige esa manada? El diablo mismo. Después, si usted quiere, en su casa puede releer el texto del Salmo 49, 14, cuando habla de que el diablo pastorea esas almas hasta el Seol, hasta el infierno. Él es el que dirige la manada de los perdidos. Él es el que produce la estampida, y la gente corre alocadamente en esta vida para todas partes sin Dios. Andan sin rumbo, andan a la deriva. Y ahora Pedro dice, no corran con ellos, no corran con ellos, porque nosotros tenemos un camino cierto, que es Cristo. Él es el camino, y nosotros tenemos un destino definitivo, que es el cielo. En cambio, estos otros andan a la deriva, aquí, liderados por el diablo mismo. Y ahora dice Pedro que a ellos nuestro estilo de vida nuevo les parece cosa extraña. Por eso cuando ellos hablan con nosotros, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Este es un anormal. Un compañero de demostrador, de bar, un compañero de cerveza, y ahora le invita y dice, no, yo no. Yo no. Como dijo una enfermera que asiste ahí a los partidos de fútbol, me dice, yo no puedo entender cómo usted está todo el día sin tomar aquí. Yo no tengo por qué tomar, todos toman sus cervezas, sus cosas, pero yo no ando en el camino de ellos. Yo estoy en otro camino, yo estoy en el camino del Señor, y ellos me ven y 2 por 3 alguien habla conmigo y dice, no está tomando nada, y ya me extienden la latita. Pero esa generosidad, hay una actuación del diablo detrás de esa bondad. Que quieren que uno no tenga sed. Yo puedo privarme de todas esas cosas porque yo ya no corro con ellos, yo ya no ando como ellos, yo tengo una vida nueva en Cristo. Para ellos soy una normal. Y ustedes en los lugares donde rechaza esa clase de vicio lo van a ver como una normal. Este es un bicho raro, ahora no toma, ahora no fuma. Y quizás de algunos dicen, este ya ni coquea, este está medio raro. Nada de bebida, nada de cigarrillo, nada de baile. ¿Qué le pasó a este? Que nosotros ya no corremos por ellos. Porque ahora estamos en un nuevo camino. ¿Y cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan los que están en el desenfreno? ¿Cómo reaccionan los que están en disolución, los infames? Observe cómo reaccionan. Dice ahí el versículo 4. Quiero que note la última palabra del versículo 4. Dice, y os ultrajan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando ellos ven que ya nosotros no tomamos, no fumamos, ni nos drogamos, ni andamos en ninguna cosa rara, entonces terminan ultrajándonos.
Pues esa expresión lo que significa, hermano, que nos llenan de insultos. Así es. Nos llenan de insultos. Entonces cuando ven que ya no tenemos nada que ver con la vieja vida, se descargan insultándonos y nos dicen, pero sos un ignorante. ¿Qué te pusieron en la cabeza en esa iglesia? Sos un flojo, sos un afeminado, y piropos así nos dicen, ¿no? Dice, ¿cómo que no vas a tomar un traguito? ¿Qué pasó? ¿Por qué te haces el santo si ya conocemos tu historia, que sos un gran pecador? Pero eso es parte de mi pasado. Así es. Ahora tengo una nueva vida en Cristo. Amén. Y entonces, hermanos, siempre donde nosotros nos movamos con gente de antes de haber conocido a Cristo, nos van a terminar insultando, ofendiendo, porque ellos no pueden entender que ya no corremos con ellos en esa vida loca. Ya no hay alcohol, ya no hay bailes, ya no hay drogas, ya no hay inmoralidades, ya no andamos siguiendo vírgenes y santos de yeso y de madera u otro material. Ahora somos seguidores de Cristo y ellos no toleran eso y por eso nos insultan. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces hemos oído? Ya no digas que sos de mi familia, ya no digas que tenés mi apellido, ya no tenés la religión de los abuelos y toda clase de ofensas. Pero aquí está escrito la razón es porque ya no andamos corriendo con ellos en nuestra vida pasada. Tenemos una vida nueva. Ahora el Señor vio este problema y el Señor hizo una oración impactante. Yo quiero que todavía tenga un dedito aquí porque voy a volver para el final del mensaje al capítulo 4, pero quiero llevarles un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 17, para que ustedes vean cómo el Señor Jesús oró a Dios por nosotros para que nos libre de esta clase de ataque. Observe ahí, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 14. Juan, el capítulo 17, versículo 14. Y dicho, hermano, sea de paso, trate de leer todo ese capítulo en su casa, porque esa oración que Jesús hizo acá en este capítulo es realmente conmovedora. Cada vez que yo leo este capítulo, despierta algunas lágrimas porque veo la preocupación de nuestro Salvador por nosotros, la preocupación, cómo Él estaba en todo. Y observe una parte de esa oración aquí, capítulo 17, verso 14. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra. Él está hablando con Dios, con el Padre. Y Él dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo y como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Ahora Jesús, orando por nosotros, le dice Él al Padre, yo les di tu palabra y recibimos el Evangelio y el Evangelio transformó nuestra vida y el Evangelio nos salvó. Y Jesús dice, yo les di tu palabra y ahora como tienen una vida nueva, el mundo los aborrece. El mundo no les hace lugar. Van a jugar al fútbol, no les hacen lugar. Van a estudiar el colegio, no les hacen lugar. En el trabajo lo hacen a un costado, en la familia lo hacen a un costado. El mundo les aborrece porque lo que cambió su vida fue la palabra. Yo les di tu palabra, el Evangelio, el mensaje de salvación. Y frente a esa transformación, a esa vida nueva, el mundo nos aborrece. No pretenda recibir mimos del mundo. No pretenda recibir consuelo, una voz de aliento del mundo. El Señor fue claro, dice, el mundo los va a aborrecer porque recibieron tu palabra, creyeron en tu palabra. Esta palabra los transformó, los salvó. Y ahora dice Jesús, yo te ruego, no los quites del mundo. No los quites. Por eso estamos acá todavía. Pero dice Jesús, protégenos del mal. Y esa palabra del mal es la misma que nosotros encontramos en lo que del Evangelio llamamos el Padre Nuestro. Y dice, y no nos metas en tentación más, líbranos del mal.
Y esa expresión en el Padre Nuestro se transforma en líbranos del mal o del maligno, porque el maligno es el que produce el mal. Así es. ¿No? Y ahora dice Jesús en esta oración, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal, los cuides del mal. Porque sabemos que el que está furioso contra estos hombres y mujeres que tienen una vida nueva en Cristo es el maligno. Y él va a hacer toda clase de cosas y va a usar todos los instrumentos que él pueda para hacerles daño. Entonces el Señor Jesús dice, protégelos. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que él estaba diciendo, yo lo viví en carne propia, cada cosa de lo que el mundo les va a hacer a ellos. Ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. En otras palabras, como que Jesús está diciendo, yo sé de qué estoy hablando. Yo sé lo que les espera a mis seguidores. Si conmigo han sido así, me han aborrecido y me han hecho toda clase de maltrato, ellos que son mis seguidores también les tratarán del mismo modo. Y entonces dice en este, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra santificación usted sabe que significa apartado, separado. Y es la palabra de Dios lo que nos separó de ese camino, del cual ya no andamos corriendo como los otros. Ya no estamos en el pasado. Ya no estamos corriendo con esa gente de manera desenfrenada. Ya no estamos entregados a los vicios y a todas las clases de pecado. Ya no bebemos de esas aguas infectadas de pecado del mundo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y ahora lo que deberíamos decir, que eso tiene que ser notorio en cada uno de nosotros. Hay que poner la lupa para ver que somos cristianos, o a simple vista se nota que somos cristianos. Porque todavía algunos cada tanto corren alguna carrerita con aquellos del pasado. Cada tanto se dan un piquecito por ahí hacia el pasado. Algunos extrañan Egipto y dicen, vamos a ver cuáles son las modas que están pasando por Egipto. Cuál es la música nueva, cuál es la vestimenta nueva. Y yo a veces, por decirlo de un modo simple nomás, yo miro ahí en Egipto que andan con pantalones rotos y después ve gente con pantalón roto en la iglesia y dice, anduvo por Egipto. Para poner un ejemplo, no. Pero hay cuantas cosas que se nos pegan del mundo, de Egipto, de la vieja vida. Pero Pedro dice, ya no corremos como ellos. Por eso ellos nos miran extrañados, nos miran como un fenómeno. ¿Pero qué le pasó a esta persona? Mi compañero de mostrador, mi cuate, dirían los mexicanos, mi cumpa. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho de él? Mire, ahora se lo llevan a la iglesia todos los domingos. Simplemente ha creído en Cristo y ya no corre en el pasado. Es un militante de la vida nueva. Amén. Y de eso se trata, hermano, de eso se trata. Porque volvemos ahí a 1 de Pedro, capítulo 4, ya para ir entrando en la parte final. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Está hablando de aquella gente del mundo, de los gentiles, de los paganos, de aquellos que eran nuestros compañeros de la vieja vida. Esto dice la Biblia de ellos. Versículo 5. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claramente el pasaje anuncia un juicio que vendrá. Un juicio que vendrá con aquellos que andan corriendo esa vida desenfrenada, disoluta, alocada. Hermanos, ellos van a ver relucir la espada de Dios. Siempre en la Biblia que habla de la espada de Dios era la señal de un juicio que se avecinaba. Algunos de ustedes quizás escuchó alguna vez hablar de la espada de Damocles. ¿Escuchó esa expresión alguna vez? Había un hombre que quería ser rey y le dijo al rey que le gustaría aunque sea un día la espada de Damocles. Y el rey le dijo, aquí tienes el trono, ven y siéntate. Y se sentó a ver qué se sentía ser rey por un día. Y cuando mira arriba, ve una espada grande, afilada, y solamente colgaba de un hilito. La enseñanza es que el juicio pende de un hilo. De un momento a otro ese juicio viene, el hilo se corta, la espada cae y el juicio viene sobre nosotros. Y ahora dice Pedro aquí, dice, pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces hay dos pasajes que necesitamos analizar y terminar en esta noche. El primero de ellos nos recuerda que esto ya es una enseñanza del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decía así, mire, Eclesiastés, el capítulo 12, si puede encontrar ese pasaje, por favor. Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios allí, hermanos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchos de estos pecadores hacen grandes esfuerzos para que sus pecados no sean descubiertos. Pero aquel día en que ellos estén frente a Dios, dice que Dios sacará a la luz toda cosa encubierta. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? Recordamos nada más. Cuando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11 y 12, dice el Señor que vio allí un trono blanco y vio quién estaba sentado en ese lugar. Y dice que delante de ese trono huyó el cielo y la tierra. De eso, si Dios quiere, voy a hablar mañana. Y allí estaba, dice que los libros fueron abiertos y todos los que habían sido muertos sin Cristo, quiero subrayar eso, en ese lugar, en ese evento, estarán todos los que han muerto sin Cristo. Y dice, y se abrirán los libros, y el libro será abierto. Y entonces, en la vida de un pecador hay mucho, más de un libro se necesita. Y el libro es el libro de Dios, porque en ese lugar todos serán juzgados con la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que estos que andaban desenfrenadamente, de vida disoluta, infame, cada pecado será citado en su día, en su hora, en su lugar, y no habrá forma de defenderse. Ahí está todo registrado en el libro de Dios. Pero nosotros no estaremos en ese lugar, porque ya Cristo nos salvó y su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Pero ese es el lugar que habla Eclesiastés, y es el lugar que le espera a los que se fueron de esta vida sin Cristo como el Salvador, el trono blanco. Cuando yo pienso en esta expresión de Pedro, que ellos serán juzgados por Dios, me hace recordar aquel mensaje que hemos citado alguna vez de Juan Wesley, que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Y recordando uno de los textos que usó Wesley en ese mensaje, allá por los años 1700 predicó Wesley ese mensaje. Wesley no era Jonathan Edwards que predicó el mensaje. Quiero recordar el texto que él usó, y con ese texto vamos a terminar en esta noche. Busque por favor Deuteronomio el capítulo 32. Deuteronomio el capítulo 32. Y vea cómo dice la palabra de Dios ahí, que Deuteronomio el capítulo 32. Y vamos a estar leyendo allí versículo 32 a 35. Deuteronomio 32, versículo 32 al 35. Dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución,
A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El juicio de Dios. Dice, aquellos que tienen esa clase de vida alocada, desenfrenada, aquellos que bebieron, dice, de las vid de Sodoma y de las uvas agrias y ponzoñosas de Gomorra, aquellos que vivieron en esa vida licenciosa de pecado, dice Dios en el verso 34, ¿no tengo esto guardado yo conmigo? Cada uno de esos hechos, ¿no los tengo yo registrados, dice el Señor, sellado en mis tesoros? Ahí está para el día del juicio. Pero el verso 35 dice, mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará. Y en esa expresión yo quiero que pensemos juntos. A su tiempo su pie resbalará. Este mundo, hermano, es un lodazal. Este mundo está como lleno de barro delante del andar de cada uno. Cualquiera puede resbalar, cualquiera puede deslizarse, pero esto no es una caída, no es un golpe más, sino que están deslizándose hacia el infierno mismo. Y cuando la puerta del infierno se abra y devore esas vidas, no hay forma de ponerle freno y terminarán en lo que la Biblia llama un lago que arde con fuego y azufre. Sus pies resbalarán. Este mundo no sabe que pronto, sin Cristo, serán combustible del infierno. Sin Cristo es lo que les espera, ese lugar de tormento. Ellos piensan que andan seguros por esta vida, pero su pie resbalará. Está aquí el camino totalmente embarrado y allí desembocarán pecadores en las manos de un Dios airado. Dios mira el pecado de los hombres. Dios está molesto con el pecado. Dios, hermano, ahora nos mira a nosotros, porque a la luz de esto la pregunta que se impone, ¿y qué con nosotros? Ya no tenemos que correr más en el pasado, ya no tenemos que correr más con esa gente que ya sabemos el destino que van a esa última estación que la Biblia le llama infierno. Nosotros no estamos en ese camino, no andamos en el camino ancho de la perdición, estamos en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. No intente cruzarse al otro camino, no cambie de carril, manténgase en Cristo, manténgase en el camino del Señor, hágalo con firmeza. Como hoy en el texto que usé para invitar, seamos nosotros, hermanos, firmes, constantes y creciendo. Amén. Que esas tres cosas sean una realidad en cada una de nuestras vidas. Que estemos firmes en el camino del Señor, constantes en el camino del Señor, creciendo en el camino del Señor. Y termina Pablo diciendo, sabiendo que nuestro trabajo en la obra no es en vano. Así es, pastor. Porque estos pecadores tendrán su castigo, su retribución cuando su pie resbala, pero nosotros tendremos recompensa del Señor. Trabajamos en su obra y Dios nos recompensará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que Pedro dijo, pensaba citarlo de memoria, pero vamos a leerlo otra vez, el texto que empezamos, capítulo 4 y versículo 1, porque ese es el comentario final, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, fue el primer versículo que leímos esta noche. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Lo que él está diciendo en otras palabras, Cristo murió en esa cruz por los pecadores y Cristo en esa cruz venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte. Amén. Pero cuánto padecimiento le costó, cuánta tortura, cuánta humillación, cuánto dolor. Y a la luz de ese evento, Pedro dice, ustedes tienen que armarse de este pensamiento. Así es. Que si queremos tener victoria sobre el pecado, si no queremos volver a correr en el pasado, vamos a tener que armarnos, dice, del pensamiento. Prepárese para una batalla.
Porque la lucha va a ser intensa, nuestra mente va a ser presionada para volver a la vieja vida. Los amigos se pondrán más generosos que nunca para llevarnos a la vieja vida. Pero yo me voy a armar de este pensamiento que voy a ser fiel a Cristo. Así como Él padeció y venció el pecado en la cruz, yo voy a padecer y voy a tener victoria sobre el pecado. Que no quiero que el pecado me aplaste como a Sansón. No quiero que el pecado me derrote como Demas, aquel predicador que se fue amando este mundo, dejó a Pablo amando este mundo. ¿Saben qué, hermano? Dice el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 4, dice: porque no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que no hemos estado dispuestos a morir para tener victoria sobre el pecado. Es más, el pecado nos aparece a modo de tentación y ya manoteamos, ya lo agarramos. La Biblia dice: no, hay que enfrentarlo, hay que combatirlo. Dice el escritor a los Hebreos: tenés que combatir hasta la sangre para vencer al pecado. Es lo que hizo Cristo. Así es. Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 6, le dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejemos que el pecado controle nuestra vida, gobierne nuestra vida. Somos de Cristo, ya no estamos corriendo en el pasado. ¿Cuál fue el grito de Pedro? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Hay que poner un punto final a nuestro estilo de vida pecaminoso del pasado. No quiero traer esa vida a mi presente. Quiero disfrutar de esta vida nueva, de esta vida abundante, de esta vida triunfante en Cristo. ¿Por qué hay tantos cristianos tristes en las congregaciones? Porque andan dando vueltas muy seguido en las rutas del pasado. Se dan una vueltita a las viejas amistades, a las viejas mundanalidades, ceden a aquellas tentaciones y después se escudan diciendo tontería y somos débiles y de carne somos, y la Biblia dice que hay que combatir contra el pecado. Dios no acepta esa clase de argumentos. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. Amor y de dominio propio. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Vamos a andar en las rutas del pasado o vamos a gritar junto con Pedro: basta ya de aquella vieja vida? Y empezamos una nueva. El 9 de julio del año 2014 había un partido de semifinal en el Mundial que se jugaba en Brasil. Jugaba Argentina y Holanda. La definición era por penales. El capitán de Argentina, su nombre era Javier Mascherano, y cuando van a definir en los penales, él lo toma al arquero, famoso Chiquito Romero, lo agarra así de los hombros y delante de todo le dice: hoy te vas a convertir en él. Y esa noche Romero atajó 2 penales y Argentina clasificó para la final. ¿Por qué esa historia? Porque el pasado puede tener su costado tentador. El pasado funciona a modo de imán y siempre trata de atraernos a que volvamos a esas viejas rutas. Pero Dios hoy nos da la oportunidad, como dijo este futbolista: hoy te puedes convertir en Él. Hoy te puedes convertir en Él. Y definitivamente empezar a tener victoria sobre ese pecado. Empezar a tener victoria sobre esas viejas tentaciones. Empezar a tener victoria de esas invitaciones que recibimos de las tinieblas. Empezar a renunciar a extenderle la mano al diablo y tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día. Amén. Hermano, hoy nos podemos convertir en un héroe, caminando fielmente con el Señor y gritar juntos como Pedro: basta ya con aquella antigua manera de vivir que deshonraba a Dios, que lastimó a Dios, que ofendió a un Dios santo. Amén. Basta ya de eso. Y ahora vivir esa vida nueva en Cristo. Recuerden, una vida abundante y una vida triunfante. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén.